Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Mi nombre es Eusebio Silva Rivera y actualmente me encuentro estudiando el doctorado en Ciencias de la Investigación, Actividad Física y del Deporte en la ciudad de Puebla, en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Esta actividad es parte de la materia de Genética y Deporte impartida por el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, en la cual les estaré hablando de un tema bastante interesante en relación a el análisis de un artículo denominado Indicaciones y utilidad de las pruebas genéticas cardíacas en deportistas. Bueno, pues vamos a dar inicio. Bien, la cardiología deportiva y su intervención en el deporte juega un papel muy importante. Esto habitualmente en los procesos de valoración. Básicamente nosotros cuando hablamos de la intervención de la cardiología deportiva, hablamos de que esta área, bueno, se va a encargar específicamente de la aplicación de pruebas, obviamente enfocadas al área deportiva, con el objetivo de indagar o de investigar si estos deportistas de alto rendimiento presentan afecciones cardíacas que posiblemente pudieran sobre todo venir de parte de un componente genético. El ejercicio de alto nivel conduce a una serie de modificaciones relacionadas con la remodelación cardíaca y sus estructuras que podrían imitar enfermedades cardíacas de origen hereditario. Es decir, muchas veces en reposo estos pacientes o estos deportistas no van a presentar ningún conjunto de signos y síntomas. Es cuando ellos empiezan a hacer su práctica deportiva con este alto nivel de exigencia cuando habitualmente se pueden denotar alguno de estos signos y síntomas. Ahora bien, cuando estos deportistas están sometidos a diferentes situaciones de alta exigencia, sobre todo la actividad intensa, pues habitualmente corren el riesgo de presentar o desencadenar la presencia de arritmias malignas, como por ejemplo también insuficiencia cardíaca, y lo más grave que se puede llegar a presentar en el deporte son casos de muerte súbita. Aquí entra lo que es la parte de la genética. El papel de la genética en la detección de estas enfermedades cardíacas hereditarias desafortunadamente aún no está muy bien empleado, ya que habitualmente en el deporte solo se realizan valoraciones funcionales cardíacas habitualmente consistentes en pruebas de esfuerzo. Y desafortunadamente este tipo de pruebas genéticas enfocadas a la parte cardíaca en el deporte muchas veces solo se realizan en centros especializados de cardiogenética. Debido a esto, hoy en día, por eso es que todavía en el deporte hemos escuchado últimamente algunos casos de muerte súbita en el deporte, porque habitualmente eran deportistas que no estaban diagnosticados porque se les realizaron pruebas funcionales y durante esas pruebas funcionales pues no presentaron ninguna condición cardíaca. ¿Ok? Entonces, dentro de este proceso de valoración, hoy en día se habla de que estas pruebas genéticas deben considerarse en los atletas como un elemento principal de valoración, sobre todo si se sospecha que hay antecedentes, sobre todo en la parte heredofamiliar. Y bueno, habitualmente, pues estas pruebas genéticas se utilizan principalmente para facilitar las pruebas de cascada familiar o para pruebas predictivas en atletas con antecedentes familiares de enfermedad cardíaca congénita. Y bueno, algo importante que hay que mencionar es que la mayoría de estas enfermedades cardíacas congénitas se heredan de forma autosómica dominante, por lo cual existe un riesgo del 50% de transmisión a la descendencia, es decir, si hay antecedentes heredofamiliares, pues posiblemente este deportista puede desencadenar este conjunto de signos y síntomas. Y afortunadamente la aplicación de estas pruebas pueden detectar variantes genéticas hasta en un 70%, cuando se aplican obviamente de forma adecuada y a tiempo. Y bueno, aquí por eso es importante que se conozcan los antecedentes heredofamiliares del deportista básicamente. Bien, ahora el deportista puede presentar síntomas clínicos atípicos y el diagnóstico muchas veces será más difícil de detectarlo. Y desafortunadamente, cuando se llegan a presentar este tipo de signos y síntomas, no lo primero que piensan los profesionales no es en una prueba genética, sino es una prueba
de valoración cardíaca funcional. Y pues habitualmente, como se entiende que son deportistas, pues lo que menos se va a sospechar es que también pues esté presentando una enfermedad genética, ¿no? Y que esté afectando sobre todo la parte cardiovascular. Ahora, cuando se presentan un conjunto de signos y síntomas y estos deportistas van a ser sometidos a estas pruebas genéticas, bueno, deben de tomarse una serie de precauciones tomando en cuenta que este tipo de pruebas, pues bueno, tienen ciertas peculiaridades o ciertas implicaciones éticas y legales, ¿no? Entonces los atletas pues deben de ser conscientes de cómo los resultados de las pruebas pueden afectar pues a veces su carrera, su rendimiento y en gran parte su vida personal. Y bueno, se entiende que estas pruebas deben ser realizadas por personal altamente especializado, profesionales que manejen los aspectos psicológicos, sociales, éticos y legales de estas pruebas genéticas, ¿no? Y también será importante que muchas veces en estas pruebas genéticas también estén involucrados los familiares de estos deportistas, ¿no? Para conocer todo su entorno y el desarrollo de estas mismas. Las pruebas genéticas cardíacas se han mejorado con la llegada de técnicas de secuencia de próxima generación. Esta tecnología de alto rendimiento, pues promete el análisis de millones de fragmentos de ADN, permitiendo así el análisis de grandes secciones justamente de ADN. El análisis detallado de estos estudios de secuenciación, bueno, proporciona una cobertura más completa de genes, más grandes, como el receptor de rianodina y la tinina, que históricamente han sido difícil de secuenciar de manera integral. Bueno, pero estos avances hoy en día permiten hacer estos análisis. Y bueno, es importante que también en muchos laboratorios de diagnóstico, pues las pruebas genéticas se realizan con paneles NGS que incluyen secuenciación de genes que se sabe que están asociados con la enfermedad diagnosticada o sospechada. Y bueno, hoy en día en enfoques más completos incluyen, por ejemplo, estudios relacionados con la secuenciación del exoma completo, que abarca todas las regiones codificantes del genoma, secuenciación del genoma completo, secuenciación que implica la secuenciación de todas las regiones codificantes y no codificantes del ADN, el análisis de la secuenciación del genoma completo, proporciona un análisis más profundo y que arrojan muchos datos que deberían de ser analizados con mucha pulcritud. Y bueno, la identificación y evaluación de las enfermedades congénitas cardíacas son parte integral del proceso de detección de la cardiología deportiva. Estas alteraciones están implicadas como una causa frecuente en atletas jóvenes, ¿no? Cuando se pensaría que pues no es algo tan habitual. Algo importante que tenemos que mencionar aquí es algunos datos, por ejemplo, que nos decía este artículo, es que mencionaba que la miocardiopatía hipertrófica pues, representa la mayoría de las muertes, por ejemplo, en deportistas en la Unión Americana, y la miocardiopatía arritmogénica como principal causa de muerte en el noreste de Italia, ¿no? Hay como algunos datos importantes que nos arrojaron. Y bueno, las pruebas genéticas y el diagnóstico de estas enfermedades congénitas deben involucrar unos ciertos aspectos. ¿Cuáles van a ser? Bueno, evaluación clínica integral, donde se entiende que tiene que estar una serie de profesionales como son los médicos, cardiólogos, fisiólogos y enfermeras genéticas. Debe haber un adecuado asesoramiento genético previo a la prueba. Esto le va a proporcionar al deportista pues una información detallada de todo el proceso y el acompañamiento psicológico. Y otro punto importante es que estas pruebas deberían de hacerse en laboratorios que ya tengan experiencia en el manejo de este tipo de estudios y que también los profesionales, bueno, también estén preparados para realizar este tipo de análisis para que así estos resultados tengan una adecuada interpretación precisa de los hallazgos que se vayan obteniendo. Y bueno, también será importante que una vez que el deportista tenga estos resultados, tenga un adecuado asesoramiento genético postprueba para, bueno, proporcionar los resultados y el acompañamiento al deportista, sobre todo en caso de que el deportista esté pasando por un periodo de incertidumbre, esté presentando ansiedad o algún proceso de estrés que pueda estar condicionando alguna alteración básicamente socioemocional. Y si bien se habla mucho de el deporte, por ejemplo, en la edad adulta,
o adulta joven, bueno, se entiende que en los atletas pediátricos se aplican la misma serie de pruebas, solo que, bueno, se deben de cumplir o se toman ciertas consideraciones específicas, tomando en cuenta que ahí se necesita básicamente del acompañamiento y el permiso de los padres. Y bueno, los resultados de las pruebas genéticas son importantes porque a partir de estos resultados pueden influir en recomendaciones específicas de ejercicio, ¿ok? Cuando habitualmente se entiende que estas patologías se pueden exacerbar con la presencia del ejercicio o la alta actividad. Por ejemplo, los atletas con ciertos marcadores genéticos pueden necesitar prescripciones del ejercicio personalizadas para prevenir eventos cardíacos adversos, ¿no? Y bueno, también estas pruebas, pues bueno, también aparte de que pueden ser moduladoras de la actividad física, bueno, pues también se entiende que van a servir como parte de un diagnóstico en cuanto al proceso de arritmias que se puedan presentar durante la práctica deportiva, ¿no? Y en última instancia, bueno, también este tipo de pruebas, pues bueno, van a facilitar el regreso seguro a la práctica deportiva, ya sea recreativa o la parte también competitiva. Y bueno, hoy en día estas pruebas genéticas generan una gran expectativa cada vez mayor porque pues se entiende que ya tienen que considerarse como parte de la evaluación integral de los deportistas, ¿no? Y bueno, estas evaluaciones deberían de realizarse ante la presencia de síntomas y sin la presencia de los mismos, ¿no? Porque se entiende que a veces si hablamos de deportistas, pues no pensaríamos que van a presentar este tipo de anomalías, ¿no? Bueno, en conclusión, ¿qué podemos decir? Es necesario que los profesionales de la salud involucrados en el deporte y que están cercanos al atleta, pues tengan conocimiento de estas conjunto de signos y síntomas, en qué momento se debe de indicar este tipo de pruebas, ¿ok? Así como, bueno, en qué momento este tipo de pruebas sí van a ser necesarias y en qué momento pues simplemente no serán de utilidad. Un asesoramiento adecuado antes y después de la prueba garantiza que el atleta y todas las partes interesadas comprendan las posibles implicaciones de las pruebas genéticas en términos éticos, legales y financieros. Si bien el índice de patologías cardíacas congénitas en el deporte es bajo, muchas de estas, desafortunadamente, cuando se llegan a presentar, terminan ya sea con la vida o con la carrera deportiva del deportista. Entonces es importante que que en todos los deportes que implica el alto rendimiento se apliquen ese tipo de valoraciones, pues debemos saber que no son exclusivas de un gesto deportivo o una actividad competitiva en específico. Como profesionales de la salud debemos conocer signos, síntomas que pudieran sugerirnos que estamos ante la presencia de un deportista bomba que está a punto de presentar alguna alteración. Bien, les comparto la referencia del artículo donde fue tomada la información. Espero que haya sido de agrado la información y agradezco mucho su atención. Gracias.